Ampliar el análisis sobre las repercusiones de los bombardeos de Israel sobre Rafah y la decisión de Hamas. Nos enlazamos a esta hora con Pablo Jofré Leal. Él es periodista y también analista internacional, a quien damos la bienvenida a este espacio. Bienvenido, Pablo. Muchas gracias por la llamada. Un gran abrazo. Pablo, bueno, queremos comenzar esta conversación que tenemos programada contigo justamente sobre esta decisión de Israel de bombardear Rafah, y lo hace el mismo día en que Hamas toma la decisión de apoyar un cese al fuego. Te pregunto, ¿cuál es el objetivo de Israel de bombardear Rafah, una zona densamente poblada, 1.7 millones de personas en calidad de refugiados en condiciones muy precarias, en donde difícilmente una operación militar que presume de ser quirúrgica va a causar indefectiblemente daños humanitarios en la zona? Bueno, es imposible que exista una operación quirúrgica militar en un terreno pequeño. Estamos hablando no solo que la Franja de Gaza es pequeña, son 360 kilómetros cuadrados donde habitan 2.3 millones de palestinos, sino que además Rafah es la última ciudad del sur de la Franja de Gaza donde se hacinan 1.5 millones de palestinos. La cantidad de habitantes original era 300.000. Por tanto, es imposible que el régimen sionista hable de operaciones quirúrgicas porque no es posible. No hay manera de evitar lo que ha estado haciendo permanentemente. No olvidemos que hablar de Gaza es hablar de un gran campo de concentración. Hablar de Gaza es hablar de una región que ha sido bloqueada desde el año 2006 a la fecha. Y por tanto el objetivo de realizar una operación militar con el uso de tanques, de drones, de blindados, de aviación, de bombardeo desde naves de guerra desde las costas gazatíes, tiene un claro propósito, que es exterminar a la mayor cantidad de palestinos, hombres, mujeres y niños, como ha sido la tónica en estos 76 años de ocupación, de colonización, de exterminio, desde que fue creado Israel en el año 1948, y como se ha intensificado a partir del 7 de octubre del año 2023. Por eso es importante repetirlo permanentemente. Esto no comenzó el 7 de octubre del año 2023. No es una operación de autodefensa, como mienten los sionistas, sino que es parte de los planes crónicos de una solución final, un plan de solución final que el régimen nazi sionista israelí teje con sus aliados occidentales. Siempre los ataques y operaciones punitivas de Israel han afectado a la población civil, y esto no sería la excepción, lo ha hecho permanentemente. Así que en ese plano, indudablemente va a afectar a la población civil. Te pregunto, ¿puede esta decisión de Hamas de aceptar la propuesta de alto al fuego, detener las operaciones de Tel Aviv en Rafah, coloca a Israel en alguna situación comprometedora en la cual deba revisar esta decisión, tomando en cuenta que Hamas ha tomado esta decisión? Israel en general no ha necesitado nunca excusas para hacer lo que quiere hacer, porque goza de la impunidad, la complicidad que le da su alianza con las potencias occidentales. Lo que jamás ha hecho en forma brillante es dejar en el campo de acción, dejar en el terreno sionista el aceptar o no aceptar esta propuesta que fue presentada tanto por el gobierno de Egipto como Qatar. No solo en medio de los bombardeos de Israel a Rafah, también sigue bombardeando el resto de la Franja de Gaza y sigue asesinando palestinos en Cisjordania. Y en eso quiero detenerme un minuto. O sea, para hablar de aceptación de un plan hay que tener en cuenta qué es lo que dice ese plan. Es importante porque Israel se está negando, a pesar que el plan contempla elementos que ya se habían discutido. Cese total de las operaciones militares, retirada completa del ejército sionista de todo el sector, incluida la línea central. Y Hamas incluso concede que se haga en 2 etapas. Una, que se vayan hasta el borde de la frontera con Gaza, y una segunda etapa que los saque del territorio gazatí. Regreso a los desplazados al norte de la Franja de Gaza desde el primer momento, sin ninguna concesión. Ayuda humanitaria para el pueblo palestino, reconstrucción de Gaza en 5 años, intercambio de prisioneros en 2 etapas igualmente. Y en ese plano, lo que está haciendo Israel es dilatar
la respuesta y generar una especie de mostrar a Hamas como quien se opone a las negociaciones. Soy muy pesimista respecto a que la aceptación de Hamas logre evitar un ataque mayor sobre Rafah, porque no olvidemos que esos ataques se suceden diariamente. No es que Israel amenace con atacar a Rafah, lo está atacando todos los días con cientos de muertos en esta semana. Lo que está evitándose en este momento es una operación mayor, con decenas de tanques, con decenas de aviones, con naves de guerra. Y solo podría frenarlo si los aliados, los cómplices, los avales del sionismo presionan a su socio so pena de efectivamente dar carta libre para la detención de Netanyahu a nivel de su juicio por una Corte Penal Internacional. No hay otra manera. Pablo, justamente mencionas un punto esencial en el análisis, que la presión que puedan hacer los aliados de Israel, tanto Europa como Estados Unidos, para impedir esta operación en Rafah. Al menos públicamente han dicho los voceros de ambas partes, Bruselas y Washington, de que se oponen a una operación de Israel sobre Rafah por las implicaciones humanitarias que esto pudiera significar. Ya lo has dicho, más de 1 millón de personas en una localidad que antes era de 300.000. Muy difícilmente se puede realizar una operación sin generar un costo humano de grandes proporciones o catastrófica. Entonces, te pregunto, ¿qué situación revela que Israel actúe a pesar de la opinión en contra de Washington y de Bruselas, sus aliados, los que le proporcionan apoyo político y militar? Y si acaso puede más el sionismo que Washington y Bruselas en este empeño de seguir adelante. Yo diría primero que el sionismo no se circunscribe solo a Israel. El sionismo es una ideología política, es una visión de mundo que es compartida por el régimen civil militar israelí, pero también es compartido por Emmanuel Macron, por Rishi Sunak de Gran Bretaña, por Olaf Scholz de Alemania, que es compartido por Bruselas con la señora von der Leyen, que es compartido por Joe Biden, quien se define como sionista a pesar de no ser judío, dicho por sus propias palabras. Pero lo que está revelando esto es algo que no es muy distinto de 76 años de historia de la entidad israelí. Mentiras, megalomanía, racismo, crímenes, genocidio, expolio, robo, violación del derecho internacional, incumplimiento de todas las resoluciones de la ONU, impunidad frente a los crímenes de guerra y deshumanidad cometidos. ¿Qué situación revela este actuar? La perversidad, el delirio, la impunidad con que actúa este régimen criminal, a pesar de que hipócritamente digan sus socios de Washington, de Bruselas, nosotros estamos por la paz, llamamos a nuestros socios a negociar. Todos ellos son cómplices de estos crímenes de guerra, cómplices de estos crímenes de lesa humanidad. Si quisieran detener al ente nacional sionista, podrían hacerlo con solo un punto: aplicar la Carta de las Naciones Unidas en su capítulo 7, artículo 42, que declare a Israel como una amenaza a la paz. Y se haga, por tanto, lo que se ha hecho con otras naciones, bajo el mismo criterio. Lo que se hizo con Serbia, lo que se hizo con Libia, lo que se ha hecho con Siria. Es decir, aplicar la Carta de las Naciones Unidas en su capítulo 7, artículo 42, implicaría crear zonas de restricción aérea, tener una fuerza de interposición, sanciones, bloqueos y embargo al ente sionista, no seguir dándole armas, como se está haciendo hasta ahora. Y claro que el sionismo influye sobremanera en estas sociedades criminales y cómplices, pues el sionismo es una ideología, insisto en ello, que impregna a los gobiernos estadounidenses, franceses, británicos, alemanes y hasta en nuestra Latinoamérica. Jair Bolsonaro, el expresidente brasileño, el uribismo en Colombia, y hoy con Javier Milei en Argentina, que es el mejor ejemplo, el mejor testaferro de ese sionismo en nuestro continente, con dinero, con poder financiero, con grupos de presión, venta de armas, espionaje. Israel y sus socios occidentales son la misma excreta política, por tanto son mutuamente influenciables. No hay diferencia. Un experimento estrambótico en el caso de Javier Milei, que no se había visto algo similar, creo que superó en grado superlativo, valga la redundancia, a Jair Bolsonaro, lo cual es ya demasiado. Última pregunta, Pablo, y agradeciendo tu disponibilidad para esta conversación. ¿Qué significa, como dice Netanyahu, que sin Rafah nunca podrá estar completa su misión de vencer a Hamas? Organización que justamente ha advertido que Rafah no será un picnic para Israel. Mira,
Benjamín Netanyahu es un delirante, ¿no? Es un político sanguinario, es un político perverso, es un político megalómano que, no contento con asesinar a decenas de miles de palestinos, entre ellos decenas de miles de niños, él cree que tiene una misión en el mundo que es luchar contra el terrorismo, contra el islamismo, que es parte de la civilización occidental. Aquí lo que se demuestra, lo que significa esta declaración de Netanyahu es que la sed de sangre del nacionalsionismo israelí es insaciable. Necesitan alimentar sus ídolos, sus becerros de oro, sedientos de muerte, de destrucción. Netanyahu necesita mantener en paz a aquellos socios extremistas que tiene en su gabinete, como es el caso de Itamar Ben-Gvir, su ministro de Seguridad Nacional, o Bezalel Smotrich, su ministro de Finanzas. Necesita cuidarse la espalda también. Recordemos que Netanyahu es un procesado por corrupción, por tráfico de influencias, por soborno, y sabe que más temprano que tarde va a tener que rendir cuenta de sus actos de barbarie, de genocidio, de crímenes. Necesita tratar de calmarlo, que ya es inevitable, porque la verdadera imagen del sionismo se ha desbordado como lo que es una ideología que administra una sociedad de criminales, una sociedad de ladrones. Aquí no es solo el régimen civil militar, es una sociedad de ladrones, como lo definió en su oportunidad un personaje que se llama David Green, que fue un ex primer ministro cuyo verdadero nombre es David Green, pero que se llamaba en su nombre hebraizado, ¿no? David Ben Gurión. Él definió a esa sociedad como una sociedad de ladrones. Y si atacan Rafah en la forma que lo están planeando, la cantidad de asesinados se va a ver multiplicada varias veces respecto a los actuales asesinatos. Y la hecatombe se va a ampliar al conjunto de Asia Occidental. Si ya hay escaramuzas, combates, si hay conflicto en el norte de la Palestina histórica ocupada, con el Líbano, con Hezbollah, con asistencia a la resistencia iraquí, de Ansarolá de Yemen, si ya hay actividad en ese plano, un ataque a Rafah, como se ha advertido, va a desencadenar indudablemente un conflicto regional, y ahí quiero ver a ese occidente que tanto se cuida, que tanto se cuida de combatir cuando se trata de fuerzas mucho más grandes que aquellas de asesinar a niños, a mujeres, como lo está haciendo ahora el sionismo. Así que en ese plano creo que efectivamente no va a ser un picnic para Israel como no lo ha sido hasta ahora, porque un pueblo en resistencia como el palestino le ha dado dura batalla a, se supone, el ejército más poderoso de Asia Occidental. Y ahí están pidiendo agua, como solemos decir en América Latina. Así que en ese sentido la resistencia ha dado ejemplos de valentía, de dignidad, y Netanyahu podrá decir lo que quiera, pero indudablemente ha sido derrotado en lo moral, en lo político, e incluso está siendo derrotado en lo militar. Pablo Jofré Leal, periodista y analista internacional que nos ha acompañado en esta revisión sobre los últimos sucesos en la Franja de Gaza, en particular en Rafah, y la decisión tomada por Hamás de aceptar la propuesta de alto al fuego. Nítidas, claras, vehementes, sin ambigüedades, las expresiones y análisis de Pablo Jofré Leal, a quien agradecemos el tiempo concedido al Mundo en Contexto. Muchas gracias, un gran abrazo. Bien, de esta forma corresponde hacer nuestra primera pausa en esta emisión del Mundo en Contexto. No se aparte, que en minutos estamos de vuelta.